La paz del Señor. ¿Cómo quererte a ti mismo? ¿Cómo querernos a nosotros mismos? Hoy en día, que la psicología está muy de moda, se habla muchísimo es que tienes que quererte a ti mismo. Tienes que empezar por quererte a ti mismo. Y en esa afirmación hay parte de verdad. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas, de los libros que hablan de que tenemos que empezar por querernos a nosotros mismos, no llegan al fondo de la cuestión. No llegan al fondo de la cuestión de cómo querernos a nosotros mismos. Vamos a explicar a partir del Evangelio de hoy por qué. ¿Por qué no se llega al fondo de la cuestión y cuál es la manera de verdad de querernos a nosotros mismos? Me alegro de todo corazón de estar contigo, un regalo de Dios. Martes 15 de julio, semana 15 del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar al cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Bueno, puedes decir, pero Padre, ¿cómo dices que nos vas a hablar hoy de cómo quererte a ti mismo cuando en el Evangelio de hoy precisamente Jesús lo que hace es recriminar duramente a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no habían respondido, porque no se habían convertido? Parece que no tiene mucho que ver el tema de querernos a nosotros mismos con lo que está diciendo Jesús en el Evangelio de hoy. Pues sí, sí que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque el primer paso, bueno, no el primer paso, pero un paso muy importante para querernos a nosotros mismos es aceptar nuestra propia miseria, reconocer que somos miserables, aceptarlo, no negarlo, no maquillarlo, no disimularlo. No es el primer paso, pero es un paso importante. Bueno, vamos a ir por partes.
Lo primero, Jesús habla duramente a las ciudades donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Es muy llamativo, porque uno tiende a pensar, bueno, pues aquellos lugares donde Jesús hizo la mayor parte de sus milagros, seguro que fueron lugares que fueron transformados por el amor de Jesús, por su gracia, y ya nunca fueron los mismos. Pues no fue siempre así. Hubo lugares y hubo personas que ante la presencia de Jesús cambiaron radicalmente y ya nunca fueron los mismos. Pero también hubo lugares, hubo personas donde la presencia de Jesús no consiguió, entre comillas, que los lugares o las personas cambiasen, porque esos lugares, esas personas cerraron su corazón y no se convirtieron. Cuando estaba orando y meditando este Evangelio de hoy, me venía a la cabeza unas palabras que dijo el padre Mendizábal, del que os hablo con una cierta frecuencia porque es una persona que ha marcado mi vida, me ha ayudado mucho en mi camino espiritual, un sacerdote jesuita que vivió aquí en la diócesis de Toledo, a la que pertenecemos, nuestra comunidad, y que murió con fama de santidad y está iniciado su proceso de canonización. Cuando yo tenía, ¿cuántos? 22 años, 22, 23 años, hice por primera vez el mes de ejercicios espirituales, que lo he hecho 3 veces en mi vida. Lo hice por primera vez un mes dedicado a la oración, para poner toda tu vida a la luz del Señor y que Él te hable al corazón y te diga pues lo que quiera decirte, pero es un momento profundo de renovación espiritual, de gracia interior, los ejercicios espirituales. Y entonces cuando los hice la primera vez con 22, 23 años, el padre Mendizábal en una de las meditaciones sobre el pecado, dijo lo siguiente: una cosa que puedes meditar en este día es como a lo largo de tu vida el Señor lo ha ido haciendo todo bien en tu vida y como tú has ido haciendo tantas cosas mal a lo largo de tu vida. Y decía el padre Mendizábal, haciendo como una oración en voz alta: Señor, perdóname porque en los años de mi vida yo, con esta pobreza mía, con esta fragilidad, con este pecado mío, he ido embarrando todo lo que he tocado. Todas tus obras maravillosas, que tú las haces tan bien, y yo todo lo embarro, todo lo ensucio con mi pecado. Y entonces, en aquel entonces el seminarista David, ahora padre David, pero en aquel entonces yo con mis 22, 23 años, pensaba para mí,
Bueno, me parece un poco exagerado esto, es demasiado negativo. Hombre, que yo todo lo he ido embarrando, todo lo que he hecho, todas las obras de Dios en las que yo he colaborado, he participado, todas las cosas tan hermosas del Señor, todo lo he ido yo embarrando, todo lo he ido yo ensuciando con tanta miseria mía, con tanto pecado mío. Me parece demasiado negativo. Tampoco tanto, pensaba yo. Tampoco tanto. Bueno, algunas cosas las hago mal y otras bien. No es que todo lo que yo participo ahí lo dejo yo embarrado con tanta miseria mía. Bueno, pues, con el paso de los años, ahora que tengo 50, no sé si lo sabéis que tengo 50 añitos ya, he ido evolucionando en mi pensamiento. Y aquel pensamiento mío de, bueno, tampoco es tanto, me parece demasiado negativo decir eso. Se ha ido modificando y ahora lo que digo es, ¿qué razón tenía? ¿Qué razón tenía el padre Mendizábal? Es que estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que yo he ido haciendo, las obras de Dios en las que he colaborado, todo aquel lugar en el que he estado, todo lo he ido embarrando con mi pecado, con mi desacierto, con mi pobreza, con mis errores. Las obras de Dios tan límpidas, tan maravillosas, yo las embarro, las distorsiono, no permito que brille en todo su esplendor la maravilla del Señor. Es que es así. En todo lo que meto mi mano, dejo mi huella de pecado, Es así. Es como lo siento. Os lo digo de corazón. Ahora con 50 años, no lo pienso como con 22. Con 22 decía, bueno, hago cosas bien, hago cosas mal. No todo lo que toco lo estropeo un poco, pero ahora sí lo digo, ahora sí lo pienso. Todo lo que toco lo estropeo un poco. No, 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 no permito esa belleza de Dios, esa maravilla de Dios resplandecer en toda su belleza. Entonces, y soy más feliz ahora con 50 años o aquel jovencito seminarista de 22 años que hacía por primera vez en su vida el mes de ejercicios. Soy mucho más feliz ahora. Mucho más. Y eso que en aquel entonces tenía mejor concepto de mí mismo que ahora. Porque en aquel entonces yo decía, bueno, a veces hago cosas bien, a veces hago cosas mal, pero bueno, hay cosas que las hago bien. No todo lo que toco lo embarro. Ahora digo, no, no, si es que es verdad. Si es que allí donde pongo la mano, un poco de mi miseria, de mi barro, allí lo dejo yo plasmado. Y entonces, si ahora tengo peor concepto de mí mismo, ¿por qué soy mucho más feliz? Pues por eso te decía que te quería hablar hoy de cómo quererte a ti mismo. Cómo quererte a ti mismo. Porque ahora me quiero más que cuando era jovencito. Y eso que tengo mucha más claridad de lo pecador que soy. Tengo mucho peor concepto de mí mismo que cuando tenía 22 años. Y sin embargo, me quiero más.
¿Por qué? Pues porque por la misericordia de Dios, por su gracia, he aprendido a mirarme a mí mismo mucho más con los ojos con los que Dios me mira, que son unos ojos de infinita misericordia, de infinita paciencia. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, me miro a mí mismo con mucha más paciencia y misericordia que aquella con la que me miraba cuando era joven. Entonces, te voy a dar unos consejos, ojalá puedan ayudarte para cómo quererte a ti mismo. El primer consejo, mirar cómo te mira el Señor. Cuando tú te miras a ti mismo, no tienes que mirarte con tus propios ojos, porque nuestros ojos, nuestro corazón, está muy lejos de ser tan misericordioso y tan verdadero como el de Dios. Entonces, cuando una persona se mira a sí misma principalmente con sus propios ojos, puede pensar, qué maravilloso soy, y caer en una gran soberbia, o puede pensar, qué horrible soy, y caer en una gran desesperanza y tristeza. Cuando una persona se mira a sí misma principalmente con sus ojos, no con los de Dios, fácilmente se irá a uno de esos dos extremos, o bien a los dos a la vez, en unos momentos a uno, en unos momentos a otro, que es lo que pasa a la mayoría de las personas. En algunos momentos se creen que son, vamos, casi mejores que Dios, y en otros momentos se creen que son peores que el peor ser humano. Entonces, primero, mirarte como Dios te mira. ¿Y cómo te mira Dios? Dios te mira conociendo tu pecado. Dios te mira viendo todo lo que haces mal, pero al mismo tiempo juzgándolo con una inmensa misericordia, con una inmensa paciencia y bondad. Mírate con el amor y con la verdad con la que Dios te mira. Ese es el primer paso para quererte a ti mismo. Mirarte como Dios te mira, saber cómo te mira Dios, aprender cómo te mira Dios y mirarte tú como Él te mira. Y por eso te decía que muchas veces no se llega a la raíz de quererse a sí mismo, porque muchas veces la psicología nos habla de querernos a nosotros mismos desde un plano solamente humano, y es demasiado pobre ese plano. Porque el ser humano no se sostiene a sí mismo sin Dios. Tenemos que partir de Dios. Lo que no parte de Dios está cimentado sobre arena. Entonces, mirarte como Dios te mira, primer paso. Segundo paso, dejarte querer gratis. Eso es muy importante para quererte a ti mismo. Dejarte querer gratis. No te tienes que merecer el amor de Dios o el amor de los demás. Tienes que dejarte querer gratis. A veces no me lo merezco, pero me quieren y me dejo querer, aunque a veces no me lo merezca. Tercer paso, aceptar tu pobreza. No niegues que eres pobre, no niegues que eres pecador, no niegues que a veces actúas mal, que a veces te equivocas, que a veces pecas. No niegues lo que es verdad.
Porque si no aceptas que eres pobre, pecador, que a veces actúas mal, que a veces te equivocas, que a veces tu corazón no es bueno algunas veces, si tú no aceptas tu pobreza con humildad, con paz, nunca vas a vivir en la verdad de ti mismo y no vas a alcanzar la paz. Porque cuando una persona dice, no, yo no soy pecador, yo no me equivoco, si en el fondo de su ser sabe que se está engañando a sí mismo y por lo tanto no encuentra la paz y no se ama a sí mismo porque no se atreve a mirarse de frente, reconociendo su pecado y su maldad. Acepta con sencillez que eres pecador, que a veces actúas mal, pero deja que esa maldad sea curada por el Señor, sea perdonada, y perdónate tú a ti mismo, porque Dios te perdona, perdónate tú. No niegues que a veces eres malo, acéptalo y perdónate. Y por último, intenta cada día convertirte y ser mejor. Porque para quererte a ti mismo, tienes que estar contento de que lo estás intentando. Si tú no lo intentas, vas a estar enfadado contigo, porque ves que no quieres ser mejor. Inténtalo. Eso te va a ayudar a quererte, esforzarte por amar de verdad al Señor y a los demás. Pues esto es todo por hoy. Me ha alegrado mucho de estar contigo, mi querido amigo, amiga, hijo, hija, hermano, hermana. Por intercesión de María, te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La paz del Señor.